decir gracias, Tania Sánchez, por estar acá. Tania Sánchez es coordinadora de la mujer, pero antes de ser coordinadora de la mujer ha estado siempre vinculada a la lucha por cuidar los derechos de la mitad de la población, de las mujeres. Y cuando decimos mujeres, también decimos madres y por lo tanto hijos también. Así que gracias por estar acá con nosotros. No sé si ya tenemos a Ana Paola, me dicen si ya está Ana Paola García. Sí, no, de lo contrario, comienzo directamente con Tania. Tania, queremos hablar, mira, venimos de abordar las páginas negras de nuestra historia última. Acabamos de hablar de la masacre de la calle Harrington durante la dictadura de García Meza. Hemos hablado de Octubre Negro hace 20 años exactamente, con una parte importante de justicia que ha llegado. Hablamos con Thomas Becker de lo sucedido el 2019, de la ruptura constitucional, pero sobre todo de los momentos de violencia, de agresión, de muerte, de dolor. Y creo que hay que hablar también de estos otros momentos de dolor individuales. No tenemos que vivir un octubre negro para ocuparnos de la violencia y de la muerte. Hoy quiero hablar de estos dolores individuales que son también dolorosos porque se viven en solitario. Cuando una adolescente es empujada a vivir violencia, es sometida a la violencia física, psicológica, sexual, etcétera, etcétera. Resulta que en estos últimos días hemos hablado, no lo suficiente, de una adolescente desaparecida y encontrada en una cárcel, bebiendo con reclusos y policías. O sea, esto parece el lejano oeste. ¿Nos vuelves a contar esto, Tania, por favor? Claudia, buenos días, muy buenos días a todas y bueno, siempre es bueno compartir contigo porque creo que es de los pocos medios que le ponen atención a estos que, como tú decías, son dolores individuales pero también colectivos, ¿no? En esta historia de nuestro país, esta historia que no se cuenta, que no se narra, que normalmente es las cosas buenas que hacemos las mujeres por fortalecer democracia, pero lo que no se cuenta también profundamente o no se ve y se invisibiliza es esto que tú mencionas, cómo las miles de vidas de niñas, adolescentes y mujeres son cegadas, porque si bien los feminicidios en nuestro país, que son de los más altos, de las más altas tasas en la región, se podría decir que están disminuyendo en algún porcentaje, los casos de violencia y prioritariamente los de violencia sexual contra niñas y adolescentes en los últimos años se han duplicado prácticamente. Y como tú decías, este caso de esta niña que estaba desaparecida y se la encuentra en una cárcel en Potosí, bebiendo con 2 reclusos y 2 policías. A esto se suman casos en los últimos meses, y no solamente este año, sino años 16 anteriores. 16 años, ¿no? 16 años. O sea, es una menor de edad que se denunció como perdida. Y lo que dicen es que, bueno, ha tenido contactos vía las redes sociales con algunos o reclusos o los policías, está todavía en investigación, y que ella ha ido a parar a la policía o a este centro ¿Cómo carcelario. llega ahí? Hasta ahora no lo entiendo. Mira, algo que nosotras hemos estado viendo es que, bueno, no puede entrar en un paquetito, en una bolsa, nada. Ha habido contubernio, ha habido complicidad de parte de la policía. No hay otra forma de explicarlo. Claro. Más cuando esta menor no debió haber estado en ninguna circunstancia en ese lugar. Pero lo otro es, y nos lleva a pensar que los responsables de precautelar por la seguridad de todos y de todas las personas en este país, y con mucho mayor motivo de niñas, niños, adolescentes, que son la policía, son los que más bien están en complicidad con este caso. Y este caso es como que la muestra del botón, ¿no? Se han ido registrando casos durante este año de también denuncias de víctimas que han sido vejadas sexualmente,
en las mismas carceletas. ¿Menores de edad también? No, hay un caso en Santa Cruz que se denunció el mes pasado de una víctima de 22 años, si no me equivoco, que ha sufrido toqueteos. Igual muy joven, ¿no? Sí, muy jóvenes, ¿no? Y bueno, hemos tenido y se han ido registrando también denuncias de violación por parte de policías a sus propias hijas, ¿no? Justamente a propósito del tema de trata y tráfico, la Defensoría sacó un informe reciente en el que señala que el 43% en entrevistas dicen que la instancia en la que más desconfían es la Policía Nacional, el 23% el Ministerio, las instancias del Ministerio. En primer lugar la policía, Gobierno. Tania. Sí, la policía, ¿no? Y ahí casualmente también hay un dato, se han dado, no sabemos muy bien las causas, pero 121 policías se han dado de baja durante el 2022. Más de un centenar, es decir, que aquí se albergan a personas violentas, violadores, pegadores también. En algún momento yo recuerdo de un informe también del Defensor del Pueblo que daba cuenta de cifras muy preocupantes de policías que eran muy violentos en sus espacios familiares, policías pegadores, para decirlo en castellano, Tania, ¿no? Sí, sí, y creo que ese es un tema que está pendiente para el Ministerio de Gobierno y para la institución como tal. Total. La desconfianza que existe de parte de la población en general hacia el cuerpo policial es muy grande. Pero cuando vemos este tipo de casos en los que debieran más bien precautelar la seguridad de niñas, adolescentes y las mujeres en general, son los victimadores. Entonces, ¿a quién acudimos? ¿No? Y desde sociedad civil lo hemos venido diciendo, no es reciente, ya desde hace varios años. Por ejemplo, la Fuerza de Lucha contra la Violencia a las Mujeres, con nombre y apellido, es la instancia a la que al menos, y lo digo porque en algún momento me tocó estar como autoridad y se podía manejar información, al menos el 30% de los efectivos policiales habían sido trasladados de otras unidades porque tenían denuncias de violencia. Entonces, los que tienen denuncias de violencia van a precautelar la vida de mujeres que han sido víctimas de violencia. Pero es una locura. Entonces, se habla constantemente y se dice, denuncie la violencia, ¿no? Pero muchas mujeres que van y denuncian reciben o son revictimizadas porque en definitiva se las cuestiona, no se entiende o se les dice, pero ¿y qué has hecho? ¿No? Ese temita, entonces una culpabilización también. Mm. Tania, esto es un problema que no solamente tiene que ver con las mujeres a secas o con las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, como el caso de Tania Sánchez, que es coordinadora de la mujer, sino también con la sociedad. Por eso hemos invitado también a Juan Carlos Limpias vía Zoom. Juan Carlos Limpias es director de régimen penitenciario y quiero primero agradecer por aceptar este diálogo, Juan Carlos, para preguntarle qué es lo que está sucediendo, cómo ha recibido esta noticia que me parece de un cuento de terror, que hayan reclusos y policías bebiendo con una menor de edad. ¿Cuál es la verdad al final de este caso y cómo recibe esto? ¿Y qué se hace para que esto no se repita? Aquí hay una interrogante que recae sobre los policías también, Juan Carlos, ¿no? Muy buenos días, Claudia. Un saludo también a la persona que acompaña allá en la entrevista. Un saludo cordial siempre. Bien lo decías, hay mucha censura sobre este tipo de hechos. Nosotros como administración penitenciaria también hemos censurado, enterados ese día del hecho. Hemos pedido al comando departamental, no solamente allá de Uyuni regional, sino también al comando departamental para que tome las cartas sobre el asunto inmediatamente, ¿no? Se han conocido el hecho de que esta menor de 17 años, en la información que nos han dado, con una otra persona mayor, 2 mujeres que ingresaron al penal consumiendo bebidas alcohólicas. Los policías les sacan, pero no les sacan hacia afuera, sino los policías también empiezan a consumir bebidas alcohólicas con estas 2 personas. Ya no los privados de libertad, sino ellos en segunda etapa
La hermana de la menor de edad es la que alerta sobre esta situación de que está allá en el centro penitenciario. En primera instancia niega a los policías de que ella, la menor, se encontraría allá, pero luego, bueno, ya la defensoría y todo, se ha logrado de que se ha encontrado esta menor al interior del centro penitenciario provincial que tenemos allá en Uyun. Inmediatamente se ha prendido a los 5 policías que estaban custodiando este centro penitenciario. Se ha pedido ese mismo día refuerzo a los comandos, al comando regional allá, para que pueda cubrir también el espacio que estaban dejando estos policías. Y bueno, 4 de ellos, de los 5, hoy se encuentran en privación de libertad en el penal de Cantumarca. Nos hemos constituido también con el comando y régimen penitenciario departamental de Potosí para que esto no vaya a quedar en un hecho aislado que ya se ha sancionado, sino que se llegue a sancionar a estos policías y obviamente detrás de la sanción penal haya también una baja de este personal que lastimosamente ha vulnerado allá la seguridad, no solo del centro, sino también esta corrupción de menores al interior del centro penitenciario consumiendo bebidas alcohólicas. Juan Carlos, lo molesto con una preguntita más. Esto realmente es los ratones cuidando el queso. Yo no creo que se trate de un lunar, no creo que sea una excepción. Hay muchos cuestionamientos contra los policías. Usted es director del régimen penitenciario. ¿Ha pensado en alguna política más transversal para realmente estar como sociedad más atentos a este tipo de desviaciones, de delitos, de ratones cuidando un queso? Sí, hemos manifestado en algún momento de que es necesario, más allá de que, como algunas experiencias tenemos en otros países, donde hay civiles custodiando los centros penitenciarios, creo que no es tanta la solución, Claudia, en ese sentido, porque si me hablas de Perú, de Colombia, de otros países que han cambiado la policía por civiles, tampoco es que ha funcionado como corresponde. Igualito encuentra drogas, sustancias, objetos prohibidos en estos centros. Yo creo más de una formación profunda del personal penitenciario, tanto civil como policial, respecto a la atención y el resguardo y el cuidado y el respeto, sobre todo los derechos que tiene persona privada de libertad en los centros penitenciarios. Estamos nosotros promoviendo, Claudia, lo que es la formación penitenciaria, la especialización del personal penitenciario. En ese sentido, no solamente conlleva una responsabilidad de conocer los derechos de las personas que están en los centros penitenciarios en privación de libertad, sino también del cuidado y la corresponsabilidad que tienen las personas, sobre todo los policías, de la reinserción social de las personas. Pero no puedes hacer reinserción cuando eres parte más bien de perjudicar el trabajo que está haciendo. Yo decía, alrededor de 50 policías que hemos procesado y hemos mandado a procesos donde por diferentes hechos que se han dado, no estamos nosotros tapando, más al contrario, cuando hemos conocido este hecho, inmediatamente hemos pedido la aprehensión de todo este personal para que este personal responda por ese hecho irregular del cual no solamente la sociedad censura, sino nosotros también como administración penitenciaria. Gracias por estos minutos, por este tiempito que nos da Juan Carlos Limpias, director de régimen penitenciario. Esperemos tenerlo acá próximamente para seguir sobre este tema que creo que necesita seguimiento de ustedes, las autoridades, y de nosotros, los medios. Gracias, Juan Carlos, que tenga un buen martes. Un abrazo, Claudia, un saludo también a todas las personas que acompañan y siguen este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Volvamos a esto, Tania, que tiene que ver no solamente con la denuncia, con los mapas, con los registros, con las cifras, con los porcentajes, sino con lo que podemos exigir a las autoridades, al Estado, porque si no los porcentajes suben, los casos se multiplican y aquí estamos contando violaciones a nosotras, a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, ¿no? Bueno,
Desde hace muchos años, Claudia, se ha venido solicitando que el personal, los funcionarios públicos en general, pero con mayor motivo policías, militares, que son los que están... Los que deberían cuidar, ¿no? Los que deberían cuidarnos. Formación en temas de derechos. Desde el hecho de ir y atender a una víctima. Cómo no se revictimiza, cómo no se genera la culpa, cómo no... está el miedo, ¿no? Porque uno al final piensa en la policía y es, ¿qué me va a hacer? Digamos, ¿no? Claro. Entonces, sí ahí, y de hecho el 2019 se planteó que todo funcionario efectivo policial y funcionario público pase un curso de al menos 50 horas en relación a entender cuál era la situación de violencia. Cómo la trata, cómo se la atiende además, ¿no? Sin embargo, entendemos que no se está haciendo seguimiento a esto y no es suficiente, o sea, 50 horas nada más, o el mismo hecho de generar protocolos. Tenemos protocolos, hay leyes, en eso se ha avanzado mucho, no se está aplicando, ¿no? No se está aplicando, no se exige que efectivamente los servidores públicos y los policías en particular, todos tengan una capacitación que no sea de 2 horas, sino que sea práctica además, y se mejoren también los servicios, y eso tiene que ver con el presupuesto. Si es que se le da poco presupuesto a estas instancias, tampoco se les da condiciones, y es lo que en algún Ni momento buenos salarios decían, se ¿no? les da, eso y es común en los policías. Eso mismo, entonces es cómo también se exige. Entonces hay una parte y hay una contraparte, ¿no? O sea, creo que, y creemos que el Ministerio de Gobierno al final es la instancia de la que dependen, es su deber, su obligación desarrollar procedimientos mucho más estrictos para ver quiénes son los que están en primera línea atendiendo a personas, que creo que es lo que a veces no se entiende. Gracias, Tania. Hemos llegado al casi final de este Piedra, Papel y Tinta. Le pido que siga nuestras páginas porque allí queremos darle un seguimiento más sostenido a estos temas y quiero pedirle a Tania también que en el Animal Político, en nuestras páginas de opinión, retomemos no solamente las cifras, lo que nos alarma, estas fotografías de lo que vivimos como sociedad, una sociedad desigual, una sociedad que no da las mismas condiciones ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la política a las mujeres respecto de los varones, y una sociedad que además tiene una tarea pendiente sobre estos casos tan dolorosos de violaciones, de agresiones, porque el hecho de que una adolescente de 16 o 17 años esté consumiendo bebidas entre reclusos y policías no es que esa adolescente es una chica que se está portando mal. Eso habla de una sociedad que no está haciendo su trabajo, por no hablar de los lagunas de corrupción que tenemos en instancias que deberían cuidarnos, como la policía, por citar una. Entonces, creo que vale la pena hacer un seguimiento y invito a Tania a llamarnos también a la reflexión con datos sostenidos, ¿no? Es una de las cosas que podemos hacer como sociedad. Muchas gracias, Claudia, y voy a asumir el compromiso para ir viendo. Hay mucho material que se construye y esto que tú dices, ¿no? Yo creo que es importante que empecemos a ver cuál es la médula del problema, porque estos son efectos, no son causas del problema. El problema todavía se asienta en un sistema profundamente patriarcal que se reconstruye y que, bueno, todos, todas y todes somos también parte de la solución y parte del problema. Entonces sí, es empezar a atacar aquello. Muchas gracias. Gracias, Tania, además especiales por venir hasta nuestra montaña, coordinadora de la mujer